Hablaremos esta noche de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Y eso pasó en Rusia cuando muchos pueblos se unieron para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la defensiva territorial y los soldados del zar Alejandro I salieron a anexar unas cuantas tierras al imperio. Vamos a anexar unas cuantas tierras al imperio ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. Es decir, la rusificación, ¿no? Porque se trataba de territorios que en general hablaban otros idiomas, a veces tenían otras religiones, otros orígenes raciales, etc. En Siberia, por ejemplo, fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en Siberia no había pueblos hostiles, había pocas personas, cazadores de los bosques, que usaban armas de la edad de piedra y que además ya habían sido exterminados varias veces, ¿no? No es el caso de Georgia, que queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucaso, en el Gran Cáucaso, que es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi. En esa región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos, que eran los que esperaban de Rusia protección. Pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o a Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia, de los pueblos islámicos, fue siempre muy, pero muy difícil. De hecho, nunca terminaron de concretarse y la resistencia persiste hasta estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso. ¿Qué hace el Wellington ruso? Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Había, por empezar, participado de la batalla de Smolensk. Smolensk es un lugar que está al oeste de Moscú, en una ruta que es como la entrada a Moscú. Y después también había participado de la batalla, diría yo, más importante de la invasión napoleónica, que es la de Borodino, aquella batalla interminable, ¿no? Donde estaban por un lado las tropas napoleónicas y por el otro lado estaba el tuerto Kutuzov, aquel tipo, ¿no? Aquel personaje que Tolstoy describe también con su crueldad, incluso para con sus propias tropas, ¿no? Dispuesto a cualquier sacrificio con tal de conseguir una victoria. De hecho, en Borodino no ganó, pero bueno, empezaron a destruir todo a su paso, etcétera, etcétera. Yermolov había estado allí luchando junto a Kutuzov. Dicen que era un gigante dueño de una figura terrorífica. Dicen que dormía envuelto en su capa con la espada en la mano, discúlpenme. Era un verdadero príncipe de la nobleza rusa. Provenía probablemente de la familia Orlov. Los que han oído hablar de Orlov se acordarán de tal vez el principal amante de Catalina la Grande de Rusia. Bueno. Pero sin embargo, a pesar de provenir de la nobleza, era un hombre de modales toscos y generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Su crueldad era calculada, decía Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre
defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Con una voz no muy adecuada, sí, me parece. No, y muy castiza también. Sí. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión, y el castigo para la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena Ilustración. Sus regimientos parecían verdaderamente legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos, uno tras otro. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. Un hecho original, original también. Si ustedes quieren, digo original y tardo media hora en regresar. Sí. Pero no, un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourt, a orillas del río Terter. Los habitantes de Dalilourt eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa. Después de un ataque de infantería, cometieron las más tremendas atrocidades. Tantas que cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes que ya estaban al tanto de los puntos que calzaban, se retiraban del lugar o escondían a sus esposas e hijos. Pero esta vez parece que no hubo tiempo. Entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que cayeran en manos de las tropas de Yermolov. Incluso inmolaron a sus hijos para evitar que los capturaran los rusos y los enviaran a las minas del zar o los incorporasen de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Pero esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a la que suelen tener los ejércitos clásicos. La reacción, hay que decir, la reacción de Yermolov frente a ese tipo de resistencia fue la de intensificar todavía más los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. Y en 1827 el nuevo zar, Nicolás I, le escribió a Yermolov y le dijo que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero a estas alturas ya era demasiado tarde, porque la guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió finalmente su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco. En 1921 volvió a ser invadida, llegaron los muchachos, ¿no? Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. En Georgia nació nada menos que Stalin, nuestro amigo. En 1879 nació. Los padres de Stalin no hablaban ruso, y él tampoco. Lo aprendió en la escuela. Y tuvo siempre un acento, un pequeño acento acerca del cual no convenía hacer comentario.
Stalin, desde luego, simpatizó con los muchachos de la revolución que llegaron en 1921 y se convirtió, como bien sabemos, en la persona más poderosa de aquel régimen. Este fue un informe, este que acabamos de oír, y que vale la pena prestar atención porque esta región ahora tiene muchísimos problemas de energía, de corrupción, está ahí, a cada rato hay algún lío por ahí. Nosotros queremos dedicar esta pequeña recordación de los georgianos a uno que luchó en el bando opuesto, que era Tolstoy, y fuimos a la discoteca a buscar canciones rusas, ¿no? Y georgianas también, canciones de Tbilisi, de la capital. El discotecario dijo que enseguida venía y aún no ha regresado. Pero yo en mi propia discoteca tenía una canción rusa que vamos a escuchar ahora y que probablemente tiene algo que ver con las luchas de Yermolov, primero contra Napoleón, después contra los georgianos que trataban de independizarse, y después contra su propia soledad, ya que pasó los últimos 30 años retirado, sentado en una silla recordando el pasado. La canción se llama Oiga Doña Ya, y es una canción rusa en la interpretación de Lelutier.